Contamos con 250 unidades, unimos 19 provincias y sumamos un total de 500 destinos. Recorrer Chevalier. Suma puntos cada vez que viajas y canjealos por más de 300 beneficios. O para seguir viajando. Más sumás, más viajás. Para más información ingresá en www.nuevachevalier.com. Llama al 011 40 16 7000 o hacete fan de Chevalier.oficial y entérate antes de todas las novedades. Chevalier, generando encuentros. Mi nombre es Valeria Conte McDonald y mi trabajo es ser artista. En general, cuando me piden de hacer una presentación, lo que llevo es el viento, que es una pieza de cerámica que viene de la cultura mexicana, pero lo que me interesa es que este viento suena muy similar al viento que yo siento acá todo el tiempo. Entonces, en vez de muchas palabras, en general llevo el viento y toco el viento, digamos, como modo de trasladar mis palabras. Mi trabajo está íntimamente vinculado con mi vida acá en Loló y con mi vida interna, con mi familia, y trabajo desde el dibujo principalmente, si es que tengo que definir una disciplina, por más de que cuando uno ve mis trabajos no los definiría en un primer momento como dibujo, porque uno tiene metido adentro la idea del dibujo de las líneas sobre un papel o sobre un soporte rígido. Yo trabajo ocupando espacios, un dibujo que ocupa espacio y que en general es habitado por mí. Y ocupar el espacio del dibujo principalmente lo hago dibujando, o sea, estoy en acción formando ese dibujo y otras veces descansando en él, como una idea de estar amparada por mi propio dibujo, protegida o atrapada. Empieza con un dibujo real, no sobre papel, con un dibujo real siempre. No boceto los trabajos previamente, lo voy dibujando en el espacio generalmente. Es alguna idea o algún motor o alguna intención que me lleva, como por ejemplo en la obra de Que el cielo sea el fondo, que es una obra en la que yo estoy suspendida en mi propio dibujo. Mi intención era que yo quería ser soportada por mi propio dibujo, ser sostenida en el aire a varios metros de altura por mi propio dibujo. Mira, los materiales con los que trabajo, principalmente para mí es importante que sean líneas, ¿no? Entonces encuentro el material que sea lo más parecido a la línea que a mí me interesa trabajar. Me gusta mucho que accione el tiempo en el material, por eso trabajo mucho con el óxido. Desde luego, si tengo que meterme, introducirme dentro del trabajo, tiene que ser lo suficientemente fuerte como para sostenerme.
de cualquier manera trabajo mucho con tramas, con lo cual no es tanto que el material sea súper resistente, sino que la trama que genere sea lo que me soporte. También el último trabajo que hice, que fue en Corea del Sur, donde estuve tres meses trabajando, fue con hilo, que fue el primer trabajo que trabajé con hilo, que era en un interior, que era dentro de una cama, o sea, como un espacio mucho más íntimo, más limpio. Pero principalmente es con hilo y con alambre los materiales que trabajo. Fui invitada por la Embajada de Corea a hacer una residencia artística en el MMCA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Seúl. Estuve ahí viviendo durante casi 3 meses, produciendo una obra junto a otros artistas de distintas partes del mundo. Había un argentino más, que es Nicolás Bacal, y después había un artista holandés y una taiwanesa, como extranjeros, y después 8 artistas coreanos. Ese trabajo en particular se trataba de lo que yo sentí cuando estuve en este lugar tan desconocido, que en algún punto fue de mucha extrañeza, porque realmente el otro lado del mundo es el otro lado del mundo, alejada de mi familia, de mi niña, a 12 horas de diferencia, viviendo el sueño de los que vivían acá, porque es muy extraño esta idea de estar despierto y viviendo 12 horas el futuro de los que van a vivir acá. Trabajé justamente con eso y lo que construí es un lugar donde estar y donde poder dormir. Entonces saqué el colchón del cuarto donde estaba y lo puse en el medio del taller, que era un cubo blanco, y muchas líneas de hilo salían de la pared y iban hacia un punto, que era el punto de mi corazón, y bordaban una manta blanca donde yo dormía por debajo de la manta, que es donde estuve todos estos meses trabajando y descansando después. Estoy con varios proyectos, cada vez más me dan ganas de trabajar en colectivos, cada vez me interesa más intercambiar saberes con otras disciplinas, con científicos, con técnicos de otras especialidades. Estoy en este momento pensando y proyectando 2 obras que son de carácter colectivo. Una es acá en San Martín, que ojalá que salga para el verano, que es puntualmente con una artista que aprecio muchísimo y que es gran amiga, que trabaja desde el video. Y otra así más secreta, más comunitaria, más delirante, que ni se puede decir todavía. Más que influye, o sea, yo lo que creo es que el contexto donde vivo no influye en mi obra, sino constituye mi obra, ¿no? Porque trabajo a partir mi materia prima en general es el contexto en el que vivo. Mi nombre es Martín Comesaña y dentro de lo que es el arte me he dedicado prácticamente desde el inicio de mi adolescencia a la música, a hacerla, a escucharla, a compartirla y a tratar de estar cotidianamente vinculado con la música, aunque más no sea yendo a trabajar en el coche, escuchando algo nuevo, buscando nuevo material, revisando la vieja música popular y esencialmente el rock, que es lo que más me gusta. Esto empieza con un programa que se llamaba, seguramente lo recordás, Música Prohibida para Mayores. ¿Te acordás que era muy difícil en épocas de la dictadura tener acceso a videos de música? Escuchábamos mucha radio, especial a la noche. Yo prefería siempre escuchar la radio antes que ver televisión y escuchaba programas de música muy buena que había a la noche en las FM. Y un día aparecieron unos videos muy lindos y empecé a ver a Queen en video. Sí, pues yo los escuchaba, pero verlos en video me dejó una impronta que hasta el día de hoy recuerdo, ver videos de Kiss, ver videos de Clash, ¿viste? Cosas que no se pasaban así con frecuencia.
y dije, yo quiero hacer eso, quiero participar de esa movida. Y poco después estábamos en la antigua Casa Núñez comprando una guitarra criolla y mi papá lo único que me dijo es, mira, vos tocá el estilo que quieras, la música que te guste. Ella se daba cuenta por dónde venía la música. Me dice, pero dice, dedicate al instrumento, estudialo bien, dice, porque más allá de que te guste un género, es bueno que amplíes tu lenguaje musical. Mi viejo en ese sentido siempre tuvo una visión muy de acompañar en lo que es la música. Él es un tipo que le gusta, ponía música para hacer cualquier cosa, para cocinar, para trabajar, para estar en casa haciendo cualquier cosa, él ponía música y eso, bueno, evidentemente alguna impronta tuvo y bueno, me acompañó y efectivamente empecé a estudiar en un conservatorio. Acá en San Martín de los Andes yo vine en el año 2001 y venía de experiencias musicales muy vastas en Buenos Aires. Acabamos de grabar con una banda que se llamaba Cripta, el primer álbum. Y bueno, la decisión obviamente de venirnos para acá con mi esposa frenó todo eso, pero yo me vine con ganas de seguir y me encontré acá con un panorama musical vastísimo y empecé a frecuentar no solamente la escuela de música, que fue uno de mis primeros trabajos, y después también empecé a frecuentar los bares y a ver las bandas que había acá, bueno, notables. Un montón de gente fabulosa que me abrió las puertas y me permitió el pelado Guille Jonas, a quien siempre le estuve muy agradecido, de agarrar y decirme, vení, pasá, prestá el bajo, dejalo tocar un rato a Martín, y bueno, ahí me integré hasta que me sonó el teléfono, era el señor Federico Samek, y me invitó a tocar Plan B, banda que desde el 2001 hasta la fecha estamos juntos acá en San Martín, pero después sí despegué hacia otros proyectos que fueron, digamos de mi autoría en términos de crear la idea y conseguir los músicos amigos para desarrollarlos. En este momento estamos trabajando con Alejandro Díaz y con Lucio Chincota haciendo un homenaje a Papo Napolitano, que se llama San Norberto, que nos está yendo realmente bien, estamos tocando mucho y siempre creando cosas. Siempre en el rock, que es lo que más me gusta, y ya te digo, me gusta, lo veo como una expresión artística vastísima, me gusta estudiarlo, me gusta leer, me gusta informarme de quiénes empezaron con esto, quiénes avanzan con esto. Me gusta compartir la música que escucho y eso de compartir tiene que ver mucho también con el programa de radio. Hacer hacer un programa de rock es una cosa muy linda porque te permite justamente esto, esta pasión que vos tenés, estos géneros y estos nuevos grupos o no tan nuevos que escuchás cotidianamente, compartirlos con la gente, y la verdad que es una experiencia maravillosa. Y obviamente cada vez que se puede tocar música, hacer música es lo más lindo que hay. A mí me transporta a otros planos. Yo componía mucho cuando estaba en la secundaria. Era una actividad que me gustaba mucho, anotaba las letras de las canciones. Y vos sabés que de un tiempo a esta parte dejé de hacerlo, pero no habría una razón específica. Todavía me acuerdo de algunas de las canciones que escribí cuando tenía 14, 15 años. Viste, con la guitarra, sentado, canciones sencillas, otras no tanto. A veces escribiendo sobre algún amor que se había ido, ¿no? Que uno se pone especialmente sensible en esos momentos. Pero después sí compuse mucho, básicamente estructuras musicales, armonías para las bandas en las que toqué en Buenos Aires. Y cuando vine acá a San Martín me dediqué directamente a recrear las músicas que a mí me gustaban, como las que te comenté. Hoy estoy en esta etapa de que me gusta de pronto encontrar un músico o un grupo musical que me llena o que me ha dicho muchísimo a lo largo del tiempo y recrearlo, pero recrearlo realmente en forma modesta pero honrosa, ¿no? Tratando de ser fiel a ese estamento musical. Yo creo que si estás acá en la zona y te dedicas a preparar, presentar y componer, arreglar tu propio material, la influencia de esto es inevitable, ¿sí? No podés escapar, no podés estar en tu cabaña con la guitarra en la mano, con la ventana abierta, con este día, un día así, con esta paz que vivimos y no trasvasarla a lo que estás haciendo. Uno de los proyectos musicales más lindos que hice acá en San Martín fue un dúo que en un impasse de Plan B, con el tecladista de Plan B, con el maestro Rodrigo Miguel. Un día yo estaba en casa, tenía un puñado de canciones anotadas en un cuaderno que siempre tenía ganas de hacer y dije, ¿por qué no hacerlas en formato acústico? Entonces lo llamé a Rodrigo y nos pusimos a ensayar, le encantó la idea y empezamos a tomar canciones, música de rock, ¿sí? Temas de rock, y los empezamos a hacer en un formato de voz
guitarra y piano. Y a la gente le encantó. Tocamos prácticamente todos los fines de semana del 2014 y en un año, o sea, de marzo del 2014 a marzo del 2015, debemos haber hecho unas 50 presentaciones, prácticamente una por fin de semana. Claro que hay estilo de rock patagónico y muchas veces tiene que ver más con un estilo lírico que musical, pero por ejemplo hay un montón de bandas como Edad de Piedra, como los Muchachos de Encarne, que abordan en su lírica, abordan temas de la región y eso está buenísimo, ¿sí? Tal vez en una de esas, si quitaras la lírica, no podrías identificar el sonido, pues es un sonido, digamos, metalero, si querés, o un hard rock, o un heavy metal, pero cuando a ese marco musical le pones una letra que habla de esta zona, que habla de la montaña, que habla de las vivencias, viste, de la gente que vive acá, eso es sí, yo diría que eso es un rock, un heavy patagónico sin dudas. Mi nombre completo es Flavio Horacio Correa y según he podido aprender a lo largo de estos 40 años, soy un comunicador. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Arrauset, yo soy locutor, periodista, trabajo en Radio Nacional San Martín de los Andes desde hace 34 años. Bueno, mi nombre es Mariana Bacareza, directora de FM de La Montaña. Mi nombre es Fernando Sebastián Chufolotti, soy periodista del periódico digital Realidad Sanmartinense. San Martín se caracteriza por ser una ciudad muy internauta, por llamarlo de alguna manera. O sea, la gente utiliza muchísimo las redes sociales, muchísimo la web y hasta el momento, si bien hubo ciertos periódicos que han dado vueltas en diferentes años, la parte, lo que son los costos, es muy difícil mantenerlo. Por eso hoy no hay un periódico de papel. Yo empecé a hacer radio en octubre de 1978 con LR53 Radio Nacional. Continué después en emisoras privadas y estoy con esta hace 3 años. Bueno, la relación que tiene la radio, además de ser parte de todo lo que es el sistema de medios públicos junto a las 48 emisoras que integran toda la red en el país, tiene una impronta muy local, Radio Nacional, ¿no? Es la primera radio que se creó en San Martín de los Andes en 1978, ¿no? Y eso hace que también tenga esta característica. No solamente está relacionado en cuanto a la programación en sí, a lo que sucede o a lo que marcan, mejor dicho, la línea editorial desde Buenos Aires, sino que también tiene una fuerte impronta local, que eso la hace también muy específica, porque San Martín de los Andes tiene también esta característica muy particular, que es la de trabajar muy fuertemente en todo lo que hace a la cotidianidad, ¿no? A todo lo local. A la gente le interesa por sobre todas las cosas lo que pasa en San Martín de los Andes. Si bien es cierto que hay información de interés regional y nacional que trasciende y que se obtiene muy fácilmente a través de la televisión y hoy por hoy de las redes sociales, la gente le interesa más saber qué es lo que pasa en su ciudad. Tiene más importancia el hecho de que haya habido un incidente de tránsito en una esquina de San Martín de los Andes que de repente haya tal vez una manifestación en Buenos Aires, y estoy exagerando. Le interesa qué pasa acá, le interesa saber qué vecino, por ejemplo, falleció o nos dejó, le interesa saber qué está pasando con la prestación de servicios de la municipalidad. Eso le interesa a la gente de San Martín, por sobre aquellos temas que periodísticamente se imponen, ¿no? De tratamiento local. El ida y vuelta con la gente, al menos para mí y en la experiencia que yo tengo todos estos años, es fundamental. La gente a lo largo de estos años ha aprendido a confiar no solamente en el medio, sino en el periodista que toma como referencia de cada uno de esos medios. A partir de allí es fundamental el hecho de que la gente confíe. Pasa y me pasa a mí aquí, cuando se trata de que se cortó la luz, lo primero que recibo son mensajes por el chat, mensajes por el Facebook o a mi celular. Flavio, hay corte de luz programado, ¿qué pasa? Flavio, ¿cuánto depositan los fondos de la tarjeta alimentaria Crecer? Flavio, un señor hoy en Chacra 30 se prendió fuego.
te dan indicios informativos que a vos te permiten, en todo caso, ahondar y profundizar mediante las fuentes que tenés, para algo que fue un comentario se transforme, ¿no?, en noticia y tenga entidad periodística. Pero lo de la gente es fundamental. Realidad Sanmartinense arranca como una alternativa al periodismo que había dentro de la ciudad, ¿no? Una mirada diferente a lo que había, un poco más crítico en lo político, pero también desde lo cultural, que es una de nuestras bases, es lo que intentamos dar a conocer a la gente de acá de San Martín. Yo creo que no solamente en San Martín de los Andes no hay nada que reemplace la inmediatez y el sentido comunicacional que existe entre la radio y sus oyentes. San Martín de los Andes tiene efectivamente más de 30 señales de radios, aunque hay que establecer una diferencia entre tener una radio y hacer radio. Aquí en San Martín de los Andes nos ponemos a contar y no creo que lleguemos a más de 10 haciendo radio, con lo que implica tener un estudio, una programación, una producción, contacto con la gente. Si hay algo que por ahí es la marca registrada de la radio, es por ahí siempre haber estado muy apegado a lo que es el deporte y todos los eventos deportivos de la ciudad y alrededores. Y obviamente la carrera más importante para la radio en el año es el Tetra de Chapelco, que empezamos a transmitirla desde el primer día que nació y que a través de papá, que fue el que creó la forma de transmitirlo, le dimos un sello muy característico que sigue al día de hoy y una forma de relato que hace que el Tetra tenga como un condimento adicional y un espíritu. Le pusimos la música al Tetra y ese es como un símbolo de la radio año a año que seguimos manteniendo como una tradición. Y en ese momento del año la radio obviamente se revoluciona, pues estamos todos en pos de trabajar y transmitir lo que para nosotros significa y lo que significa para San Martín de los Andes el Tetra. Yo no sé si hay un estilo sanmartinense. Yo sí lo que puedo llegar a establecer es que hay un estilo muy diferente de informar entre lo que pasa en la capital y en las grandes capitales y en ciudades como la nuestra. Nosotros tenemos un contacto más cercano con el vecino que te lleva a tener una especie de sentido vecinal en el tratamiento de la información que de ningún modo atenta contra que vos puedas o no decir determinada cosa. La radio, lógicamente, es parte de la comunidad, ¿no? Entonces ha ido acompañando el devenir de la comunidad, ¿no? Y esto también presupone también una evolución en ese sentido, ¿no? Incluso por ahí uno, quizás desde el punto de vista del tratamiento de los temas en la radio, ha habido cambios, ¿no? Y en una comunidad tan particular como San Martín de los Andes, que es muy cosmopolita, ¿viste? Porque es muy diferente, por ejemplo, a Junín de los Andes, donde por ahí tiene otra connotación, que estamos separados 40 kilómetros, pero es como más de pueblo, más tradicional. Acá esto hace que también la radio se vea reflejado en ese aspecto. Entonces hay como otra dinámica también, incluso en el tratamiento de los temas. Antes por allí te tomabas toda una mañana para hacer algo un poco más acorde a la pausa que supone un lugar como San Martín de los Andes, ¿no? En la cordillera neuquina, pero ahora mismo este mismo tipo de movimiento que hay, reitero, sobre todo muy influenciado con las redes sociales, hace que haya hasta una dinámica muy parecida a la de las grandes ciudades, ¿no? Y eso se nota también en el tratamiento incluso del aire en la radio, ¿no? El trabajo que hacemos dentro de la localidad, los diferentes periodistas, intentamos buscar llegar al meollo. Si bien muchas veces estamos atentos a cuando, no sé, por situación de tiempo, distancia, además, a lo que publica algún colega, buscamos desde nuestra perspectiva algo que al otro se le puede haber escapado o algo que dé un panorama más grande de la noticia. Mira, hay mucha producción local. La radio, ha tenido y tiene siempre en su mayor parte de lo que es la programación en FM, ¿no? Recordemos, nosotros transmitimos en FM en 92.5 y en amplitud modulada, 1440, ahí donde canalizamos directamente toda la señal desde LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires. El resto, la mayor parte de los programas son de producción local. Hay muy
muy poco aire nacional, salvo algunos fines de semana, sí, donde ya se pasan directamente las transmisiones de Buenos Aires, pero si no, el resto, la mayor parte de los programas son productos propios. Logramos instalarnos y hoy por hoy ser uno, de acuerdo a diferentes medidores, ser uno de los diarios más leídos. Igual no pasa por el tema de si somos más leídos o no, pasa con el caudal y la calidad de la información. La radio tradicional no sé si va a continuar con este formato en función del crecimiento que están teniendo las redes sociales y lo que significa hoy por hoy que vos podés escuchar a través de un streaming una radio, ¿entendés? En la que incluso puede haber programación grabada. Yo creo que el futuro de la radio está de alguna manera conectado a los avances tecnológicos que hay hoy por hoy. Pero que siempre va a haber un estudio como este, un micrófono y alguien diciéndote buenas tardes, buenos días, pasó esto, la temperatura es esto, es así y prepárate para esto. Vamos a estar entrelazados con la cibernética, con lo que vos quieras. Pero aún así, la radio siempre va a existir con este formato así. Aunque sea un estudio chiquitito, con alguien detrás de un micrófono, yo me imagino que va a existir siempre.